Bienvenidos al podcast Memoria y Paz. Mi nombre es Luana y junto a mi grupo exploraremos un tema que marcó profundamente al país, el conflicto armado interno y su impacto en la ética del Perú. Todo nuestro análisis se guía por una pregunta histórica central. ¿Cómo afectaron el terrorismo y el gobierno de Alberto Fujimori a los valores, la moral y la ética de nuestra sociedad hasta el día de hoy? Para responderla, utilizaremos fuentes confiables como la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Human Rights Watch y el análisis de Carlos Iván de Gregory. Además, escucharemos el testimonio de Don David, un hombre de 55 años, quien vivió de cerca la violencia de los años 80. Entre 1980 y el 2000, el Perú vivió el periodo más violento de su historia republicana. Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado, especialmente en regiones abandonadas como Ayacucho y Huancavelica. La Comisión de la Verdad y Reconciliación registró más de 69.000 víctimas, la mayoría civiles. La ética pública se quebró. Muchos peruanos vivían entre el miedo, el silencio y la desconfianza. Para comprender esta experiencia, entrevistamos a Don David, 55 años, quien vivió el conflicto armado desde su comunidad en Sullana. Señor David, soy estudiante y estoy realizando un podcast educativo sobre el conflicto armado interno del Perú. Con su permiso, deseo grabar esta conversación únicamente para fines académicos. La grabación será usada solo en mi proyecto y no se difundirá públicamente. ¿Autoriza usted la grabación de esta entrevista? Sí, ¿Cree usted que el terrorismo nació solo por ideologías extremistas o también por el abandono y la desigualdad que sufrían las provincias del Perú? no, yo creo que el terrorismo nace por ideologías extremistas, ya que siempre cuando hay un problema en un país, en una nación, se tiene que buscar la mejor forma de solucionar ese problema, esos problemas sociales que aquejan a la población, porque a nada nos lleva, no, el extremo. En este caso, estos señores de Sendero Luminoso, ¿no? Llamados terroristas, pues se van al extremo, no buscan el diálogo, la conciliación, sino más bien actúan de manera violenta y causan un caos, muerte y destrucción en el país. En su opinión, ¿el Estado actuó tarde ante el avance de Sendero Luminoso o la violencia ya era imposible de controlar desde el inicio? Sí, el Estado actuó demasiado tarde en controlar la violencia, el terrorismo, a Sendero Luminoso, al MRTA, ¿no? En este sentido, el terrorismo nos estaba ganando la guerra. Le faltaba mayor acción al gobierno de turno, le faltaba mayor acción a las Fuerzas Armadas, mayores estrategias para poder combatir el terrorismo. En este sentido también había, pues, el terrorismo tenían aliados a la clase política y por eso el terrorismo lograba ganarnos la batalla. ¿Hasta qué punto la población comprendía realmente quiénes eran los responsables de la violencia? No, la gente sí sabía que existían grupos armados, ¿no? Terroristas como Sendero Luminoso, el MRTA, y allá habían atemorizado a la población por sus diversos ataques, ¿no? Que realizaban estos señores. En ese sentido, la gente conocía, pero no lo decía por temor a que sean también atacados ellos mismos, ¿no? ¿Cree que los medios de comunicación mostraron la verdad de lo que pasaba en las zonas más afectadas o más bien ocultaron parte de la realidad? No, ocultaron parte de la realidad porque no querían seguir atemorizando a las personas, querían minimizar los diversos ataques que realizaban los grupos terroristas y porque también estaban en complicidad con el Estado, con el gobierno. ¿Por qué muchas víctimas y testigos de la violencia prefieren guardar silencio incluso después de tantos años?
Guardan silencio las víctimas por el temor, ¿no? Por el miedo a las represalias, porque estos señores de Sendero Luminoso, en su afán de lograr llegar al poder a través de la violencia, a través de sus ideales extremistas, ¿no? Entonces la gente tenía ese temor y por eso no se enfrentaba, no decía nada. ¿Piensa que el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, logró esclarecer todo lo ocurrido o aún existen verdades ocultas? Bueno, la Comisión de la Verdad en parte cumplió su misión, en gran medida la cumplió, pero le faltó, ¿no? En este sentido de la indemnización, ¿no? A todas las víctimas del terrorismo. No se logró indemnizar a todas las personas, ¿no? Que necesitaban ser indemnizadas por el gobierno peruano. Entonces, ¿usted diría que aún existen verdades ocultas? Así es, todavía hay verdades ocultas y también le faltó el tema de la reconciliación, ¿no? Con el país, con la gente, con las víctimas. Hoy en día la justicia no ha logrado todavía este, darles esa justicia, valga la redundancia, que necesitan los familiares de las víctimas del terrorismo. ¿Fue el gobierno de Alberto Fujimori una verdadera solución para acabar con el terrorismo o su forma de combatirlo generó nuevas heridas éticas en la población? No, el gobierno de Fujimori estaba aliado al terrorismo. Aparentemente le daban a conocer a la población de que ellos estaban combatiendo el terrorismo, pero no. Fujimori con su aliado Vladimiro Montesinos, ¿no? Le informaban a los grupos terroristas cuando iban a ser atrapados por la policía o por el ejército, ¿no? Y estos terroristas se movían. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno de Fujimori no combatió el terrorismo, sino el ejército, la Policía Nacional. El general Quetín Vidal manifestó que él no le comunicó al presidente de la República, Alberto Fujimori, de, de esta acción que iban a realizar para poder detener a Abimael Guzmán. Él le comunicó después, cuando ya estaba atrapado, el delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. ¿Qué cree que pasaría si hoy surgiera un nuevo grupo armado en condiciones parecidas a las de los 80? ¿El país está preparado ética y socialmente para evitarlo? No, el país no está preparado ni para enfrentar la delincuencia. En estos momentos el terrorismo es la delincuencia que está atacando a muchos vecinos, a muchos peruanos. Entonces, en ese sentido, imagínate que si se vuelven a organizar los grupos terroristas, prácticamente el Perú sería un caos, no una destrucción total. Por eso, los nuevos gobiernos que se aproximan el 2026 tienen que proponer a los peruanos darnos la seguridad necesaria, tanto del terrorismo como combatir la delincuencia que está atacando al país. ¿Considera que el Estado ha hecho lo suficiente para reparar el daño y reconocer a las víctimas del conflicto armado? No, el Estado todavía le falta reconciliarse con los familiares, les falta todavía indemnizar a mucha gente que fue víctima del terrorismo. Por eso la gente estaba en contra de la libertad de Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori violó los derechos humanos de tantas personas con la finalidad de querer aparentemente combatir el terrorismo. eh, Mató, eliminó a muchos jóvenes inocentes y esa reconciliación falta todavía darle a muchos familiares que hasta hoy lloran la partida de muchos jóvenes inocentes. Después de vivir esta etapa, ¿qué cree que todavía no entendemos los peruanos sobre el valor de la paz, la justicia y la memoria? No entendemos de que la vida es corta, no entendemos que Dios nos regala cada momento un espacio de vida y tenemos que en la medida de vivir en paz, en tranquilidad, con los amigos, con los vecinos, con los familiares, porque la verdadera paz se vive junto con nuestro entorno. Entonces no tenemos que generar violencia. Falta
mucho trabajar el tema de las emociones a nivel nacional en las escuelas. Falta darle lo que se merece cada peruano para que no haya resentimiento social y para que todos los peruanos podamos vivir en paz. Las respuestas de don David coinciden con lo que señalan mis fuentes, que el abandono del Estado facilitó el avance del terrorismo y que el miedo deterioró profundamente los valores éticos de las comunidades. Lo que vivieron miles de familias nos recuerda que la paz no es solo ausencia de violencia, sino respeto por la dignidad humana. Ahora pasaremos a entender cómo actuó el Estado frente a este contexto. En 1990, Alberto Fujimori llegó al poder prometiendo terminar con el terrorismo. Aunque logró capturar a Abimael Guzmán, las fuentes coinciden en algo crucial. Lo hizo vulnerando la ética pública y los derechos humanos. La fuente de Gregory señala que Fujimori justificó el autoritarismo usando el miedo, destruyendo la democracia. La fuente Human Rights Watch documenta crímenes como Barrios Altos y La Cantuta, tortura, corrupción y violaciones éticas graves. Y la CBR confirma que el Estado cometió delitos que rompieron la moral pública y las instituciones. Don David considera que Fujimori controló el terrorismo pero dañó al Perú por dentro, repitiendo exactamente lo que las fuentes demuestran. La paz obtenida con abuso no es verdadera paz. La ética del país quedó herida y sus efectos siguen visibles hasta hoy. Hoy, muchos conflictos actuales del Perú, corrupción, polarización, desconfianza en el Estado, son herencias del terrorismo y del autoritarismo de los 90. La memoria histórica nos ayuda a entender que la ética no es negociable, ni la violencia terrorista ni la violencia estatal pueden justificarse. Recordar es un deber moral. Recordamos para reparar el daño, para escuchar a las víctimas y para que nunca más el Perú acepte la violencia como método. Nuestra generación tiene la responsabilidad de elegir la justicia, la paz y el respeto por la vida humana. Solo recordando, juntos, podemos construir un Perú más ético, más humano y más digno. En resumen, hemos visto que las causas del terrorismo en el Perú no surgieron de la nada. Fueron el resultado de una combinación peligrosa de crisis económica, desigualdad, pérdida de legitimidad del Estado y el impacto de ideologías extremistas que encontraron terreno fértil en esas comunidades abandonadas. Escuchar la experiencia de nuestro entrevistado nos recordó que detrás de cada hecho histórico hay personas reales que vivieron miedo, incertidumbre y cambios profundos de su vida. Por eso, entender este pasado no es solo un ejercicio académico, sino es una responsabilidad. Si conocemos nuestra historia, podemos reconocer señales de alerta, fortalecer nuestra democracia y construir un país donde nunca más se repitan estos episodios. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos encontramos en el próximo podcast para seguir reflexionando y aprendiendo juntos. Hasta la próxima.